El Congua 6 es para toda la iglesia de Guatemala. Ciertamente, cada diócesis tendrá sus representantes dentro de la celebración del Congreso Misionero del 14 al 16 de noviembre de este año. Pero toda la iglesia va a trabajar en sus comunidades, tanto en los pueblos, en las ciudades, como en las aldeas, a través de los grupos sinodales de reflexión a nivel de parroquia. Nos vamos a preparar e iremos dando los aportes que llevarán a conclusiones prácticas para el apoyo del proceso pastoral de nuestras comunidades después del Conga, porque no es un evento, es un proceso pastoral. Cada parroquia determina la conformación de estos grupos. Se sugiere que en las parroquias por todas partes tengan grupos de 6 a 10 integrantes. Pueden ser grupos de jóvenes o de mujeres, o de hombres o mezclados entre ellos. También pueden ser grupos de sacerdotes, religiosos, mezclados entre sí. Además, se pueden formar grupos de catequistas, ministros de la comunión y laicos comprometidos. Asimismo, grupos de los movimientos laicales y de las pequeñas comunidades de vida cristiana. Cada grupo sinodal de reflexión debe tener un coordinador o coordinadora para animar la reflexión en clave sinodal, reflexionando juntos, actuando juntos, a través de los conversatorios espirituales para el discernimiento. Cada grupo de reflexión debe tener un secretario o secretaria cuya principal responsabilidad es recoger, sintetizar y sistematizar los aportes de su grupo para elaborar y presentar su informe de síntesis. Cada parroquia debería terminar con una asamblea sinodal parroquial, donde se recojan los informes de síntesis y se elabore el informe que se presentará en la asamblea sinodal diocesana. Todo esto para contribuir a los aportes del Congua. Sobre la dinámica de los grupos sinodales de reflexión, se van a colocar en forma circular. El coordinador da la bienvenida, motiva, acompaña el proceso de reflexión sinodal. Así se va a crear un clima fraterno de comunión y participación donde todos nos vamos a escuchar. Se hará la oración inicial, que es la oración del sínodo sobre la sinodalidad, y se presenta el tema de reflexión y se entregará una copia a cada uno de los participantes. Sobre la estructura del tema de reflexión, será sobre el ver, escuchar, juzgar, iluminar y actuar, transformar. Se iniciará el tema de reflexión, el cual tendrá relación con los ejes temáticos del Congua, como señalábamos anteriormente, inspirados en el documento final del sínodo. Hay que ver la realidad y 3 preguntas que ayuden a aproximarse al tema desde la realidad que viven o perciben los participantes. Esto ayudará a construir el ver, priorizando la escucha y la reflexión desde la realidad.
Las preguntas se van a elaborar según las coordenadas del tiempo para poder ir dialogando. ¿Qué coordenadas del tiempo? El pasado. ¿Qué debemos dejar, abandonar, desaparecer? ¿O qué esquemas o clichés también debemos abandonar porque responden al siempre se ha hecho así y porque entorpecen el camino sinodal en el tema que se estudia? El presente. ¿Qué realidad o situaciones de hoy dinamizan o bloquean la dirección que debemos seguir como iglesia de acuerdo al tema propuesto? Y el futuro. ¿Qué desafíos enfrentamos y cuál futuro deseamos de acuerdo al tema? Cantamos el himno del jubileo. El segundo gran paso, juzgar e iluminar. La buena noticia, se lee el Evangelio tomado del documento final del sínodo. La voz de los padres y madres sinodales. La espiritualidad, copiar el párrafo del documento final que comenta el texto evangélico y hacer una especie de lectura espiritual comunitaria. Cantamos el himno del Congua. Teología, ver frases cortas del documento final que ayuden a ampliar y profundizar la visión o conocimiento del tema. El tercer gran paso, actuar, transformar. La conversión. 3 preguntas orientadoras que den lugar a reflexión dentro de los grupos sinodales de reflexión tomadas de lo que sugirió el Papa Francisco en la nota de acompañamiento. ¿Qué opciones deberían tomar las iglesias locales en torno al tema? ¿Qué dificultades se pueden encontrar o se están ya encontrando? ¿Y qué frutos se debían esperar? La oración final es la del Congua. Esto se hará en las aldeas, en los cascos urbanos, en las ciudades, en nuestras parroquias. Luego vienen las asambleas sinodales. En cada parroquia el secretario toma nota de los puntos acordados en cada tema y en un tiempo de 2 o 3 días entrega su informe de síntesis a los miembros del grupo sinodal de reflexión para que lo enriquezcan si fuera necesario. El grupo determina si es necesaria una reunión más de los miembros del grupo sinodal de reflexión para conocer el informe final, que se presentará en la asamblea sinodal parroquial. Cada parroquia deberá tener una asamblea sinodal parroquial con la participación de los grupos sinodales de reflexión. En ella los secretarios de los grupos presentarían sus informes de síntesis de cada uno de los 5 temas de reflexión. La iglesia local debe tener también su asamblea sinodal diocesana. Así como se ha hecho en las parroquias, el siguiente paso es dentro de la iglesia local, en la diócesis, tener la asamblea sinodal diocesana antes de la celebración del Congua VI. En dicha asamblea se podría elegir la delegación que participará en el Congreso o bien se puede establecer otro mecanismo que les parezca más idóneos para la elección. No se trata de ir a llenar cupo. Cada diócesis tendrá 50 representantes, 3 por parroquia. Las diócesis más grandes, como por ejemplo
la Arquidiócesis de Santiago tendrá un número mayor de participantes. Sobre los temas para los grupos sinodales de reflexión. Los temas se formulan a la luz del documento final del sínodo y del tema central del Congreso. Tema 1. Por una iglesia con corazón sinodal para animar la vida del pueblo de Dios. Aquí abordamos el eje de la sinodalidad. Tema 2. El discernimiento eclesial para una misión profética al servicio del reino en las realidades de hoy. Aquí abordamos el eje profético. El tema 3. En la iglesia juntos por la misión en el mundo. Parte segunda del documento final. Aquí abordamos el eje de la misionariedad. Tema 4. Los vínculos entre los pueblos. Una fuerza transformadora de la sociedad para la vida digna de los descartados. Parte cuarta del documento final. Abordamos el eje del protagonismo de los pueblos. Y el tema 5, formar un pueblo de discípulos misioneros para ser peregrinos de esperanza en la historia. Es la parte quinta del documento final. Aquí abordamos el eje de la esperanza jubilar, la esperanza que no defrauda. En nuestro próximo segmento ya abordaremos los temas que vamos a desarrollar y a trabajar en las reflexiones de los grupos sinodales de reflexión. Dios les bendiga.